Bueno, antes de nada, y como no podía ser de otra manera, quería agradecer a todo el equipo de organización de este congreso por la invitación y en especial a la Asociación de Jóvenes Historiadores por todas las gestiones para que este congreso haya sido posible. Es para mí un gran placer volver a estar de nuevo en esta universidad después ya de algunos años. Quería empezar mi intervención con este retrato de Winckelmann, retratado por Anton von Magon en 1768, precisamente el mismo año en el que Winckelmann acabará siendo asesinado en muy extrañas circunstancias. Winckelmann, como sabéis, es autor de esta obra que vemos en la imagen, Reflexiones sobre la imitación del arte griego, de la pintura y la escultura, y que fue publicada en 1756. Un texto sin duda clave para la comprensión de lo que será la estética neoclásica y también para la comprensión de muchas de las teorías estéticas posteriores que vendrán más adelante, y como iremos viendo un poquito a lo largo de esta intervención. El caso es que algunas de las afirmaciones más importantes expuestas por Winckelmann en este texto son las que vienen a colación de esta obra, Laocoonte, ese famoso conjunto escultórico que Plinio atribuyó a tres escultores griegos del periodo helenístico de la escuela de Rodas, Agesandro, Atenodoro y Polidoro. En relación a esta obra, Winckelmann afirmó lo siguiente, dice: así como las profundidades del mar permanecen siempre en calma por muy furiosa que la superficie pueda estar, también la expresión en las figuras de los griegos revela en el seno de todas las pasiones un alma grande y equilibrada, añadiendo a continuación que tal es el alma que se revela en el rostro de Laocoonte, y no solo en el rostro, dentro de los más violentos sufrimientos, y todo a pesar de estar padeciendo él y sus hijos, como sabéis, ese terrible ataque de dos serpientes venenosas que habían sido enviadas a Troya desde la isla de Ténedos como castigo por la desconfianza mostrada por Laocoonte en relación al famoso regalo que, en forma de inmenso caballo de madera, los griegos, como sabéis, les habían hecho una vez finalizado el asedio de la ciudad. Y pese a este terrible sufrimiento, señala Winckelmann que Laocoonte ni grita desesperadamente, ni se deja llevar por la expresión de rabia o de furor, lo cual le va a servir a nuestro historiador para afirmar que la superioridad de las obras de arte griegas radicaría precisamente en una noble sencillez y en una serena grandeza, tanto en la actitud como en la expresión. Por ello, en opinión de Winckelmann, los autores de esta obra, estos tres escultores, habrían hecho que la expresión de Laocoonte fuese, a pesar del terrible tormento que sufre él y sus hijos, una expresión comedida, una expresión de rostro que no evidencia desesperación, pues, a juicio de Winckelmann, solo a través de ese control emocional podría hacerse visible esa alma grande, esa alma equilibrada, esa que él en definitiva consideraba propia de los griegos. Es que, en opinión de nuestro historiador, haber representado con toda su fuerza en el rostro la emoción del terror, esa emoción del sufrimiento, habría sido parentirso, es decir, habría sido furor descompuesto, habría sido algo desentonado, habría sido algo no procedente. Algo que para Winckelmann sería en realidad totalmente contrario a ese ideal de serenidad, ese ideal de serena grandeza que él consideraba, como digo, característica esencial de lo griego. Además, Winckelmann tenía una explicación histórica que apoyaría esta teoría. Bajo su punto de vista, escribe, como los seres humanos, también las bellas artes pasarían por una fase de juventud, una fase de adolescencia, podríamos decir nosotros. Y es cuando, dice Winckelmann, entonces gustan de lo tronitonante, es decir, del dejarse llevar por las violentas pasiones, por el dejarse arrastrar, ¿no?, por las emociones exaltadas, por los arrebatos, por las furias. Tal era la forma, escribe, de lo trágico en Esquilo, siendo su Agamenón ejemplo de esas hipérboles emocionales. Y es que para Winckelmann todas las acciones humanas
comienzan con lo forzado. Todas las acciones humanas comienzan con lo efímero, empiezan con las pasiones más violentas, mientras que lo equilibrado, lo fundamental, no se da sino avanzando el tiempo, ¿no? Sino en un último término. Es así que para Winckelmann la noble sencillez y la serena grandeza de las estatuas griegas era también el auténtico carácter, nos dice, distintivo del arte de Grecia, siendo esta también la propiedad que constituiría la superior grandeza de otros artistas muy posteriores. Y aquí Winckelmann se va, y nosotros con él, hasta el Renacimiento, con Rafael de Sancio. Grandeza que alcanzó, escribe Winckelmann, en virtud de la imitación de los antiguos. Y de hecho, y sobre Rafael creo que deberíamos también recordar esta tarde aquí una cita de Goethe, quien, me da la impresión que citando de forma encubierta a Winckelmann, decía en su texto Lo antiguo y lo moderno de 1818 que Rafael jamás imita el estilo griego y sin embargo siente, piensa y actúa como un griego. A este respecto, Winckelmann nos recuerda también la Madonna de Rafael de la Galería Real de Pinturas de Dresde y que él tantísimas veces visitó, llamando nuestra atención sobre su sosegada actitud. Sin embargo, como sabéis, algunas de las consideraciones de Winckelmann sobre Laoconte, y que he estado comentando, serán casi inmediatamente rebatidas por Lessing en esta obra que vemos en la imagen, Laoconte o los límites de la pintura y la poesía, y que será publicada en Berlín en 1766, siendo la que vemos o el que vemos en la imagen uno de los ejemplares de aquella primera edición. En primer lugar hay que recordar que para Lessing, a quien por cierto vemos aquí retratado por la pintora Anna Rosina de Gask, la observación de Winckelmann y que servía de fundamento a su teoría era perfectamente justa, esto es, que el sufrimiento no se manifiesta en el rostro de Laoconte con el vigor que debería esperarse de su violencia, de la violencia de esa situación. Sin embargo, Lessing no está de acuerdo con la razón que da Winckelmann, es decir, con su afirmación de que en las figuras del arte griego la expresión de calma es la que revelaría un alma grande y serena en medio de todas las pasiones. Pues de hecho Lessing sabía muy bien que la literatura y el arte griegos estaban llenos de la expresión de las emociones más intensas y en ocasiones incluso, diríamos, más desaforadas. La razón, por tanto, de la expresión comedida del rostro de Laoconte sería que los artistas se habrían visto, en opinión de Lessing, obligados a atenuar el dolor, a reducir los gritos, convirtiéndolos en suspiros, y no porque la acción de gritar denotase bajeza del alma, como parece sugerir Winckelmann, sino porque simplemente la acción de gritar habría desfigurado el rostro de una manera repulsiva. Por eso los artistas habrían tenido, nos dice Lessing, que atenuar a su mínimo grado la expresión del sufrimiento. Y de ahí que Lessing generalice afirmando que en la plástica griega la cólera era convertida en severidad, siendo el motivo de ello que la expresión de las emociones más exaltadas sería algo contrario a la belleza. Y hace a este respecto Lessing una interesante observación acerca de una pintura de un artista griego, Timantes, El sacrificio de Ifigenia, una obra lamentablemente perdida, pero que representaría una escena parecida a esta pintura mural pompeyana que vemos en la imagen. Según la leyenda, aquel cuadro de Timantes representaba, como digo, a Ifigenia cerca del altar y a punto de ser sacrificada, a punto de ser asesinada. En esa escena se hallaría Calcas, el sacerdote, pintado con un rostro lleno de tristeza, como no podía ser de otra manera. Allí estaría también Ulises, pintado con un rostro aún más triste que el de Calcas. Y cerca de él, el tío de Ifigenia, Menelao, con toda la aflicción que era posible poner, nos dice Lessing, en su semblante. Es decir, que, en opinión de Lessing, en el rostro de cada uno de estos personajes habría una especie de progresión en la representación de la emoción, de la tristeza y de la desesperación. Y claro, finalmente el pintor tenía que representar en esa misma escena al padre de la princesa Ifigenia, Agamenón,
el cual evidentemente, siendo el que se supone más estaba sufriendo por la muerte de su hija, debería mostrar un rostro mucho más entristecido que los otros personajes. Sin embargo, como comenta Plinio, después de haber pintado el dolor de todos los presentes y agotados, nos dice Plinio, todos los rasgos de la tristeza, el pintor se vio obligado simplemente a velar el rostro del padre porque no pudo representarlo con el dolor y con la dignidad que le correspondía. Es decir, que el pintor de alguna manera había agotado todos los rasgos, todas las formas plásticas con las que se puede expresar la tristeza y el dolor. Según Valerio Máximo, Timantes confesó que al arte le es imposible representar la amargura extrema del mayor dolor. Y de ahí que se dijese que sus pinturas, las pinturas de Timantes, hacían concebir más de lo que manifestaban. Sin embargo, a Lessing tampoco le convencían del todo estas explicaciones. En su opinión, Timantes tampoco pudo aquí representar la emoción extrema del padre de Ifigenia, pues ello habría supuesto, nos dice, representar un rostro descompuesto, un rostro deformado, un rostro desencajado por la desesperación y el dolor. Algo que indudablemente sería, como decía antes, o algo que se opondría directamente, como comentaba anteriormente, a la belleza. En cualquier caso, la imposibilidad de representar el dolor inmenso de Agamenón hace que a lo largo de la historia del arte se haya adoptado con mucha frecuencia ese mismo recurso del ocultamiento del rostro, como vemos aquí, por ejemplo, en este cuadro de la Fosse, o en esta otra pintura, el fresco de Tiepolo, en la que también el rostro compungido de Agamenón aparece oculto, evitando así cualquier paroxismo en la representación. Según Lessing, mostrar a los ojos el grado extremo de la pasión, el grado extremo de las emociones de dolor o de tristeza, sería también cortar las alas a la imaginación. De modo que, para Lessing, y volviendo al Laoconte, si éste gritara, la fantasía, nos dice, no podría elevarse por encima de la impresión sensible. Si Laoconte suspira, la imaginación, nos dice, puede oírle gritar, pero si grita, no puede ni elevarse un grado sobre esta imagen. Pero son muchos más los ejemplos que indudablemente podríamos encontrarnos en la historia del arte griego de esta moderación de la representación de las pasiones. Pensemos, por ejemplo, en Timómaco, aquel pintor griego oriundo de Bizancio, en realidad, de la época de Alejandro Magno. No quedan restos tampoco de aquellos cuadros de Timómaco, pero quizá podríamos imaginarnos una de sus más célebres pinturas, ayudándonos de la visión de este otro fresco pompeyano. En este se representa el momento en el que Medea, arrebatada por los celos, arrebatada por ese dolor inmenso causado por haber sido abandonada por Jasón, esta Medea decide finalmente, en venganza, matar a los dos hijos que ella había tenido con Jasón. De las descripciones que de los cuadros de Timómaco nos quedan, escribe Lessing, resulta claro que el artista supo escoger perfectamente el momento en el que el espectador concibe, mejor que ve, el mayor grado de la pasión. En la Medea, por tanto, no escogió el pintor el preciso instante en el que ella degüella a sus hijos, sino el momento anterior, aquel en el que el amor maternal, nos dice Lessing, lucha todavía contra los celos. Así, escribe, prevemos mejor el final de esta lucha. Temblamos de antemano ante la idea de ver en breve a Medea en todo su furor. Y nuestra imaginación va mucho más allá de todo lo que el pintor pudiera representarnos en tan terrible momento. Algo que Lessing contrapone a todos los otros pintores que, al representar a Medea, nos dice, tuvieron la torpeza de representarla en el frenesí de la desesperación, dando a este grado pasajero del furor, una perpetuidad que, en su opinión, repugna a toda naturaleza. Y aunque desde un enfoque muy distinto a Winkelmann o Lessing,
El rastro de esta moderación de las emociones en lo que tiene que ver con el arte lo vamos a ver muy presente también unos años más tarde en Kant, particularmente en su Crítica del Juicio, publicada por primera vez en 1790. Un aspecto este que tiene que ver sobre todo con los juicios sobre lo bello. Para Kant, recordemos, del mismo modo que el juicio de gusto puro tenía que ser desinteresado, ajeno a todo interés, ese mismo juicio también tendría que ser, nos dice, ajeno a acicates y a emociones, pues estos, nos dice Kant, solo adulterarían el juicio de gusto. Así, escribe Kant, la emoción, una sensación que no proporciona otro deleite que el más intenso desbordamiento de energía vital provocado por un obstáculo momentáneo, es, afirma Kant, totalmente ajena a la belleza. Esta es una consigna, como veremos, compartida por muchos otros de los teóricos del momento, como es el caso, sobre todo diría yo, de Friedrich Schiller, quien, siguiendo este posicionamiento kantiano, negará toda relación entre la pasión y lo bello, afirmando en su texto Callias algo que yo diría que es un poco la conclusión a la que yo quisiera llegar en esta conferencia. Un arte apasionado, escribe Schiller, es un contrasentido. Un arte apasionado, nos dice, es un contrasentido, puesto que el infalible efecto de lo bello consiste, precisamente podremos añadir nosotros, en liberarnos de las pasiones. No olvidemos, por otra parte, que también para Kant la emoción, como decía antes, era totalmente ajena a la belleza. Sería pertinente, de hecho, creo, recordar que Schiller describió la emoción que es propia de la experiencia estética haciendo uso de la escultura conocida como Juno era Ludovisi, un mármol romano del primer siglo antes de Cristo que formaba parte de la colección del cardenal Ludovico Ludovisi. Una escultura también muy admirada por Goethe, como narra en su viaje a Italia en 1788, y quien poseía, como veis, incluso una reproducción en su propia casa. Capturados y atraídos irresistiblemente por ese rostro, por la mujer divina, dice Schiller, y mantenidos a distancia por la diosa, nos encontramos a la vez en el estadio de la máxima serenidad y de la máxima agitación, y nace entonces esa maravillosa emoción para la que el entendimiento carece de conceptos y el lenguaje de palabras. Avanzando un poco en el tiempo, encontraremos en este texto de Friedrich Schelling, Filosofía del Arte, escrito entre 1802 y 1803, aunque luego publicado muchísimos años más tarde, un posicionamiento no muy diferente al de Lessing que antes comenté, y en el que podremos leer que, del mismo modo que la virtud no consiste en la ausencia de pasiones, sino en el dominio del espíritu sobre ellas, del mismo modo la belleza no se acredita, nos dice, alejando o amortiguando las pasiones, sino mostrando el dominio de la belleza sobre ellas. Y desarrollando esta argumentación, escribirá Schelling que hay que mostrar de verdad toda la fuerza de las pasiones. Tiene que poderse ver claramente que ellas podrían llegar a levantarse por completo, pero que las mantiene reprimidas el poder del carácter y por eso se rompen contra las formas de una belleza firmemente fundada, como las olas de una corriente que alcanzan el nivel de las orillas sin conseguir superarlo. Una afirmación esta de Schelling que ejemplifica con la expresión del alma que nos ha mostrado, nos dice el creador de la Niobe en su imagen. Esa estatua del periodo helenístico, albergada, como sabéis, en la Galería de los Uffizi en Florencia, y que representa el momento en el que Niobe, aquella reina de Tebas, se da cuenta de manera repentina de que 12 de sus hijos han sido asesinados. La leyenda dice que ésta sintió en ese momento tal dolor que, deshecha en llanto, quedó inmóvil y terminó convirtiéndose en piedra. Una imagen en la que, en opinión de Schelling, se habría moderado lo terrorífico. La fuerza de las formas, la gracia sensible y hasta la propia naturaleza del objeto, dice Schelling, mitigan la expresión. Y no es, diríamos, anecdótico
que esta consideración de Schelling también aparecía unos años antes en Goethe, cuando afirmó que si el arte puede comunicar un sentimiento de la belleza a objetos inertes y simples, este mismo sentimiento se muestra con su mayor energía y con toda su dignidad cuando demuestra su fuerza y sabe moderar y contener las violentas y apasionadas explosiones de la naturaleza humana. Incluso en el emergente círculo romántico, creado en torno, como sabéis, a la revista literaria Atheneum, aparecida en 1798, y en especial en el pensamiento estético de Friedrich von Schlegel, veremos una redefinición de lo sentimental en relación a lo cual nos exige que olvidemos ese significado habitual, ese significado un tanto desacreditado, peyorativo de este término, generalmente vinculado a todo lo que, como él dice, en un mundo llano es conmovedor, lacrimógeno y lleno de aquellos buenos sentimientos familiares, y como el propio Schlegel comenta en su carta sobre la novela, para tomar o invitarnos a tomar este término en otro sentido bien diferente. Por ello nos invita a pensar en Petrarca o en Tasso, cuyo poema escribe Schlegel, podría justamente llamarse sentimental. Por otra parte, no quisiera dejar de mencionar en este pequeño repaso histórico que estoy haciendo esta tarde y en este congreso dedicado a las emociones, un texto que me parece fundamental en relación a esta temática y que quizá a lo largo del congreso haya ya salido, esté a punto de salir, ese texto titulado De la influencia de las pasiones sobre la felicidad de los individuos y de las naciones, y que vemos en la imagen en una de sus primeras ediciones. Un libro publicado en el 1796 en el que Madame de Staël abordó la cuestión de cómo las pasiones afectan a la felicidad, tanto a nivel individual como a nivel nacional, destacando su poderoso impacto en la vida humana y en el destino de las naciones. Una pensadora, Madame de Staël, que en otro de sus trabajos más importantes, Alemania, ya nos advertía en relación a la creación artística de algunos de los peligros de esa nueva filosofía, de esa filosofía o estética romántica que nos inspira, dice, la necesidad de elevarnos a pensamientos y sentimientos sin límites, y en relación a la que señala que este impulso puede ser favorable al genio, pero solo lo es al genio y a menudo da a los que están desprovistos de genio pretensiones muy ridículas. Y aunque no pone Madame de Staël ningún ejemplo, aquí nuestra pensadora yo creo que está obviamente pensando en los peligros que tienen las obras románticas de caer casi en lo irrisorio, en lo cómico, incluso en lo grotesco o en lo extravagante, ¿no? En esa pretensión que vemos en gran parte de la estética romántica, en ese gusto por las emociones exaltadas, por la búsqueda de lo infinito, de lo incondicionado, ¿no? O por el amor absoluto, en esa búsqueda del amor absoluto. Recordemos en esta misma línea estas sátiras de Leonardo Alenza, ¿no? Como esta sátira del suicidio romántico o esta otra titulada Sátira del suicidio romántico por amor, realizadas en torno a 1839. Otro momento, creo, importante en la exigencia de este atemperamiento de las emociones y de los excesos pasionales románticos es sin duda Schopenhauer, quien en su texto El arte del buen vivir, un texto tardío ya publicado en el año 1851, y cuando éste contaba ya con 63 años, creo, en ese texto Schopenhauer no dejó de recomendarnos, como sabéis, evitar todos los excesos y desenfrenos, evitar toda emoción violenta o penosa. Algo que se hace muy patente en sus gustos pictóricos, ya en sus escritos de juventud, como aparecen en sus escritos de juventud, como es el caso de El mundo como voluntad y representación, publicado en 1818, y en el que Schopenhauer menciona, entre otros muchos, a los bodegonistas holandeses, aquellos eximios holandeses, apunta, que dirigieron tal intuición puramente objetiva, nos dice, a los objetos más insignificantes y erigieron un monumento perdurable a su objetividad y tranquilidad de espíritu en el bodegón. O cuando Schopenhauer
habla, por ejemplo, también, y esto es un punto realmente también muy hermoso de su teoría, ¿no? Cuando habla de los ojos de Rafael, los ojos de las figuras representadas en los cuadros de Rafael de Sancio, en los que nos dice la supuesta captación plena de la total esencia del mundo y de la vida, se ha convertido en un aquietador de todo querer y del que nace la perfecta resignación. Esa resignación que para Schopenhauer constituye el espíritu más íntimo del cristianismo y de la sabiduría hindú. En definitiva, la renuncia de todo querer, la conversión, la supresión de la voluntad y con ella de todo el ser de este mundo, es decir, la salvación. Y en realidad, ya yéndonos hacia nuestro presente, creo que este componente de enfriamiento, podríamos decir, de las pasiones y de lo emocional en general, y al que le estoy dedicando mi intervención, es en realidad el que va a heredar, me da la impresión, mayormente el arte contemporáneo, y sobre todo el arte de las últimas décadas. Porque pese a los muchísimos expresionismos y neoexpresionismos que han ido surgiendo a lo largo de los años, diría que en su mayor parte el arte reciente es más partícipe de la frialdad emocional, de las estéticas frías, diríamos, que de los apasionamientos. Heredero fundamentalmente de Marcel Duchamp, una parte muy importante del arte contemporáneo reciente devino un elemento cada vez más conceptual y reflexivo, ¿no? Y más, desde luego, un problema filosófico, como decía Hegel, que otra cosa. Algo que se hace especialmente claro, por supuesto, en esas estéticas frías que irían desde el ready-made duchampiano o desde el suprematismo de Malevich a todas las derivaciones del minimalismo, pasando, por supuesto, por el arte conceptual, en donde, más que en la exteriorización emocional, desde luego se tematizaría, por ejemplo, la represión, como en estas obras, o como sucede en estas obras de Joseph Kosuth, ¿no? Un arte al que de hecho le viene muy bien la consigna schilleriana de que un arte apasionado es un contrasentido. ¿Y quiere esto decir que no hay exploración de lo intensamente emocional en la creación artística contemporánea? ¿Es que no operan los apasionamientos y las emociones fuertes en la creación artística actual? Bueno, pues evidentemente sí, pero diría yo que no tanto en las salas de los museos o en las galerías de arte contemporáneo, en donde suele primar, como sabéis, una experiencia, digamos, fría emocionalmente hablando, sino en todo aquello que de alguna manera está orientado a públicos más amplios. En realidad es en la cultura vinculada al entretenimiento, donde sigue operando con gran intensidad todo aquello que vimos presente en esa Grecia que de alguna manera obvió, ¿no? O quiso olvidar Winckelmann, esa Grecia repleta de dolorosas traiciones, de acontecimientos bélicos, de asesinatos pasionales, de catástrofes, de acontecimientos sobrenaturales, etc. Y de hecho vivir a través de la representación intensos y dramáticos acontecimientos en nuestros cuerpos, en otras vidas, parece seguir siendo capaz de proporcionarnos esos placeres de la catarsis, esa catarsis quizá facilitadora, como decía Aristóteles, de una cierta libertad interior respecto a nuestras propias pasiones y que quizá probablemente no sería alcanzable por otras vías distintas a la de la experiencia de lo artístico. Es así que la cultura popular sigue desde luego explorando esos terrores deliciosos, esas emociones fuertes de las que habló, por ejemplo, Edmund Burke. Y de hecho Edmund Burke hizo grandes esfuerzos en 1757 en su Inquiry, publicada de hecho solo un año después de que Winckelmann publicara sus reflexiones sobre la imitación del arte griego, para explicar cómo puede el dolor, cómo puede el terror ser causa de deleite. Y tratando de entender Burke cómo se puede derivar de este tipo de experiencias alguna forma de placer. Por otra parte, aquí entraríamos ya, claro, en otra cuestión, el cómo esas emociones que sentimos serían de alguna manera las que Dubos, o a las que Dubos dio el nombre de emociones artificiales. Es la cuestión acerca de lo que podríamos denominar
la ficcionalidad de las emociones, es decir, lo que el espectador sentiría en esas situaciones es real o no es real, o quizás sea real, pero quizás no tenga que ver con lo realmente propio. En un thriller, en una película de terror, por ejemplo, el espectador declara que siente miedo, pero quizá no sea verdad que tenga miedo, o quizás sí. O quizá es que ese miedo no es totalmente real. No obstante, desde luego en la historia de los espectáculos hay evidencias muy numerosas de que la vivencia del espectador y de los espectadores puede llegar a ser tremendamente intensa, puede llegar a tener efectos de realidad muy profundos. Algo en lo que jugaría un papel fundamental la actitud o nuestra actitud de credulidad hacia los componentes narrativos, hacia los componentes morales, hacia los componentes ideológicos puestos en acción por la obra, es decir, el ethos de la implicación, y que se vería enfrentado al ethos de la contemplación y que implica o supone siempre una cierta distancia respecto a lo narrado en la representación. En definitiva, es la cuestión también sobre los regímenes de creencia de las imágenes. Esa pregunta que, por ejemplo, se planteó Jacques Derrida acerca de cómo creemos en una novela, cómo creemos en una representación. Y a este respecto, quizás sea obligado en este pequeño recorrido que estoy apuntando hoy, también mencionar a Stendhal, ¿no? Como no, aquel texto del año 1823 sobre Racine y Shakespeare, y en donde relata un suceso en torno a lo que podríamos denominar la ilusión perfecta. El soldado, nos dice Stendhal, al ver que Otelo iba a matar a Desdemona, entró en acción en el teatro disparando su fusil contra el actor que representaba a Otelo. Y es precisamente contra esa implicación ciega, es precisamente en contra de eso, esa implicación movida por esas emociones artificiales provocadas en el campo de la representación, en la que yo diría que se ha situado en gran medida el arte contemporáneo, el arte actual, no solo en el rechazo de la representación en favor de la presentación, como sucede de hecho en el Ready-Made du Champiano, sino también, por ejemplo, en ese distanciamiento brechtiano, ante todo lo que tiene que ver, o incidiendo en todo lo que tendría que ver con una cierta crítica a la representación. Diría pues que lo que ha tratado mayormente el arte contemporáneo es situar la experiencia del arte más en ese ethos de la contemplación que en el ethos de la implicación, lo cual supone necesariamente establecer una distancia, una cierta distancia de lo sucedido en el ámbito o en el campo de la representación. Y ya quería terminar o ir terminando mi intervención con unas pocas referencias a Nietzsche, quien creo que tampoco, desde luego, podría faltar en esta intervención, y sobre todo cuando Nietzsche critica en sus consideraciones intempestivas ese abandonarse a esas emociones blandengues, dice Nietzsche, y egoístas que las salas de concierto y los teatros prometen. De hecho, creo que en Nietzsche también podemos encontrar esa actitud contraria a la del dejarse emocionar fácilmente por las obras de arte. Recordemos esta afirmación: a causa de su amistad hacia los hombres, el sabio puede a veces fingir estar emocionado, indignado o regocijado, con el fin de no hacer daño a las personas de su entorno con la frialdad y el discernimiento de su verdadera forma de ser. Nietzsche critica que todo el arte de su época estuviese volviéndose cada vez más capaz, nos dice, de expresar estados de ánimo emocionados, delicados, drásticos, apasionados, en lo que él consideró como un viciamiento de los medios expresivos. Nietzsche lo que exigía, por tanto, es ese schopenhaueriano estado anímico que tiene que ver con esa nueva y enigmática emoción sin excitación, y que yo también creo, como decía antes, que sigue siendo de alguna manera lo que exigen las mejores obras o lo que proporcionan las mejores obras en el arte actual. De hecho, y con esta afirmación quería ya terminar mi conferencia, para Nietzsche, entre los poetas, los más nobles son los más lacónicos en el lenguaje del sentimiento y los que dejan traslucir siempre
cierta constricción. Muchísimas gracias por vuestra atención.